¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad ampliada. Seguramente lo que otros hoy no te van a contar, lo que otros hoy no te van a mostrar, aquí enseguidita te lo vamos a contar. Obviamente todo sobre el escándalo, un nuevo escándalo ético. En un breve momento, ya lo vamos a analizar, que envuelve nuevamente al gobierno de Cambiemos, que llegó con la bandera muy alta de la transparencia. Lo que la revista Noticias promete para este fin de semana en torno a Nicolás Duhovne. Evadió, blanqueó y es ministro de Economía. El hombre que tiene bajo su área a la AFIP. El hombre que tiene bajo su área el control del cobro de impuestos. Un nuevo escándalo ético, también penal, que envuelve otra vez al gobierno de Cambiemos. Cuando venimos del escándalo del ministro Caputo y la offshore no declarada, del secretario de Finanzas, con todo lo que eso significa, de las declaraciones del ministro Aranguren, que dijo que tiene su dinero en el exterior, que no lo piensa traer hasta que se recupere la confianza en la Argentina. El propio ministro de Economía, Nicolás Duhovne, que tiene todos sus ahorros en el exterior y que pasó un papelón cuando fue a España y le preguntaron los periodistas: ministro, usted es el ministro de Economía de la Argentina, ¿pide inversiones? ¿Y cómo justifica que tiene su dinero en el exterior? No pudo responder nada. No nos olvidemos del subsecretario general de la Presidencia y su famosa cuenta en Andorra. Ahí sí, para los buscadores de cuentas, ahí había una cuenta en Andorra del subsecretario general de la Presidencia, no declarada, sospechosa, por la que tuvo que renunciar. Y hoy, ¿quién lo investiga? Para los seguidores de la ruta del dinero, bueno, hoy llamativamente los portales informativos, muy pocos, casi ninguno, se hizo eco de esta información que revela la tapa de Noticias, que éticamente realmente es muy cuestionable. El ministro de Economía no respondió. Hoy hubo una conferencia de prensa, solo respondió 3 preguntas, se levantó y se fue. En alguna radio le hicieron un reportaje esta mañana, nada le preguntaron sobre el tema. La doble vara en la República Argentina. Cuestionamientos para algunos, piden cárcel cuando hay empresarios que quieren frente a la AFIP pagar, pero hay persecución. Pero para estos casos que acabo de nombrar, que son representantes nada más ni nada menos que de un gobierno que levantó, reitero, fue este mismo gobierno el que puso la vara muy alta sobre estos distintos temas, porque dijeron: venimos a ser transparentes, venimos a ser diferentes, venimos y somos la nueva política. Y están realmente todos los días teniendo que explicar, cuando no explican nada, como hoy, sobre esta situación del ministro Nicolás Duhovne. Pero vamos ya a lo que es la tapa de la revista Noticias y la excelente investigación de los colegas de la revista Noticias. Aquí está, investigación exclusiva. Nicolás Duhovne, titular de Hacienda, evadió, blanqueó y es ministro. El máximo responsable de la lucha contra la evasión se acogió a la amnistía fiscal. Por el monto de que se trata, podría haber terminado preso. Se dice víctima de una banda que vende información confidencial. Guía para funcionarios pro. Cómo cuidar su dinero sin caer en conflictos de intereses. Realmente un nuevo escándalo que golpea al gobierno de Cambiemos, con todos los ejemplos que le he presentado. Un presidente de la nación que se sorprende y dice
que cierto fallo lo volvió loco, que los enloqueció, pero cuando ocurren estos hechos, nada dice. Cuando los que tienen que dar el ejemplo no lo han dado. Y no nos olvidemos de algunos funcionarios o de hermanos que han blanqueado sumas multimillonarias, no explicando el fondo, el origen de esos fondos, ¿no? Esta mañana estuvimos dialogando con uno de los periodistas que formuló esta investigación, Alejandro Rebosio, en Mañana Silvestre en Radio 10, y esto nos decía. Nicolás Duhovne, antes de asumir como ministro de Hacienda, primero evadió, después ingresó al blanqueo. La polémica queda porque, digamos que él antes de ser funcionario sí había cometido evasión. Tenemos que habría blanqueado una sociedad llamada Florentine Global en el exterior, que cuando él asumió como ministro y presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, está evaluada en 20 millones de pesos. Podría haber caído en el caso de evasión simple, que se pena evasión simple para aquellos que evadieron más de 1,5 millones de pesos. Porque claro, de esos 20 millones es lo que tiene, pero no todo es lo que tiene que pagar impuestos. La evasión simple sería evadir 1,5 millones de pesos de impuestos sobre un patrimonio determinado, que está penado con penas de prisión de entre 2 años y 6 años. Y en el caso de evasión agravada, ahora por la nueva reforma tributaria, es para aquellos que evadieron más de 15 millones de pesos, y ahí la pena es de entre 3 años y 6 meses de prisión, o sea, ya prisión efectiva, y hasta 9 años. El ministro, cuando ustedes lo consultaron, ¿qué dijo? Como ministro de Hacienda de la Nación, he cumplido con todas mis obligaciones. Y claro, no se quiso referir a lo que había pasado. Como ciudadano, no se quiso manifestar como ciudadano. Él no desmiente la noticia, él no dice no es verdad. No, al contrario, implícitamente la está confirmando al decir eso, ¿no? Claro. Bueno, esto era Alejandro Rebosio, reiteramos, Revista Noticias, que esta noche va a estar en los kioscos y que presenta en tapa una investigación de los colegas Alejandro Rebosio y Rodi Recar. Evadió, blanqueó y es ministro. Nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag evasión y blanqueo. Es un tema que estamos y que ahora enseguida Darío Villarruel va a complementar. Se lo consultábamos, no hubo respuesta por parte de... Raro, ¿no? En un gobierno que adjetiva todo el tiempo, en un gobierno que presiona a la justicia, en un gobierno que pide ejemplaridades, que pide cárcel, que pide incluso sanciones ejemplares, pero cuando le ocurren, cuando le salpican en sus propias narices, nada dice. No hubo hoy respuestas, no hubo definiciones. Hubo hoy más que nunca una cerrazón informativa. Hoy a los seguidores, a los que husmean sobre las rutas de dineros, a los que buscan cuentas en el exterior, bóvedas, este tema parece que no les interesó. Nuestro colega y director de la revista Noticias, Edi Zunino, también se refirió a los pedidos de entrevista y negativas que tuvieron por parte del ministro de Economía. Señor ministro Nico Duhovne, me informan que un colega de Perfil Diario, Perfil.com, fue sacado de la lista de preguntas en la conferencia de prensa de hoy por la tapa de Noticias Revista. Gran disparate, medios distintos. Vuelvo a solicitar la entrevista. Gracias. Queremos preguntar, con el hashtag que en algún momento popularizó el periodista Jorge Lanata. ¿Se acuerda? Con el hashtag, cuando hicieron ese programa, queremos preguntar, Edi Zunino hoy pone el hashtag, queremos preguntar. Dice, me informan del despacho del ministro Nico Duhovne que nadie fue discriminado en la conferencia de prensa y aclaran que no habrá entrevista con Noticias Revista para preservar el secreto fiscal como marca la ley. Ampliaremos. Y el tercer tuit de Edi Zunino, el director de Revista Noticias, me informan del despacho del ministro Nico Duhovne que el cronista de Perfil.com, Perfil Diario, llegó tarde, 5 minutos, y que soy un mentiroso. Ampliaremos con la mayor puntualidad posible. Después
se produce un diálogo de Edi Zunino, director de la revista Noticias, con un representante de la oficina de prensa del Ministerio de Economía. Y dice: eso que tuiteás es mentira, Edi. El periodista llegó tarde. Le responde Edi Zunino. A ver, empezamos, vamos de nuevo con la primera pregunta. El diálogo que comienza: me informan que llegó primero, le responde Edi Zunino. No fue así. En las conferencias de prensa se defiende siempre la pluralidad, responde Edi Zunino. Hagamos algo, que el ministro nos dé una entrevista y todo aclarado. Responden de la oficina del ministro: el ministro está sujeto al secreto fiscal, no puede responder esas preguntas, así lo marca la ley. Buenísimo haberse acogido a la ley, le responde Edi Zunino, porque haber evadido, quien blanquea, negrió, no sería precisamente acogerse a la ley. Como quieras, pero Duhovne no prohibió ninguna pregunta, le responden desde el Ministerio de Economía. Quiero decir que esta mañana muy temprano, cuando hacemos Mañana Silvestre en Radio 10, que comenzamos con este tema, que hablamos con Alejandro Rebosio, ahora hablamos con el senador Pino Solanas, con Agustín Rossi, ahora vamos a escuchar, enviamos, porque hoy a la mañana, 9:30, el ministro tenía que dar una conferencia de prensa, lo mandamos al cronista Mañana Silvestre, a nuestro colega Claudio Cardoso, fue al Ministerio de Economía, se inscribió, pero no le permitieron preguntar. No es la primera vez que en alguna conferencia de prensa de algún funcionario no permiten preguntar a alguno de los cronistas de Radio 10 o de C5N. Según tengo entendido, el ministro respondió 3 preguntas sobre inflación, se levantó y se fue. Evidentemente no quería, como le explicó y como bien dice Edi Zunino, responder sobre lo que Noticias está denunciando. Vamos justamente a lo que decía Pino Solanas esta mañana sobre este escándalo que envuelve al ministro de Economía. Estamos gobernados por un equipo, como ellos dicen, que viene estafando las expectativas y del conjunto de los trabajadores. Cuando se llevan la plata afuera y cuando encima la ocultan, lo que están haciendo es llevarse trabajo argentino afuera. En todos los países del mundo, la evasión está penada. Y cuando estos casos de evasión inclusive están justificados o relativizados por el presidente de la Nación, que también ya se declaró varias veces el entramado de empresas offshore que tiene afuera, bueno, estamos en problemas muy graves. Ellos trabajan para sus empresas. Debería presentar la renuncia a Caputo, debería presentar la renuncia a Aranguren, debería presentar la renuncia a Duhovne. Bueno, esto es lo que decía esta mañana el senador nacional Fernando Pino Solanas, y el titular del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, adelantó que pedirán por este tema la interpelación al ministro de Economía, esta mañana en Radio 10. La verdad que no salimos del escándalo Caputo con las offshore, del secretario de Finanzas con offshore, cuando hoy nos enteramos por la tapa de las revistas Noticias que el ministro Duhovne blanqueó dinero, antes había sido evasor por una suma aparentemente superior a los 20 millones de pesos y hoy es ministro de Economía de la Nación. Bueno, es un escándalo más en materia de ética pública y en el mundo económico de este gobierno, ¿no? La pregunta es ¿desde qué lugar estos señores pueden llegar a recaudar impuestos, pueden llegar a lograr inversiones en la Argentina cuando ellos en su vida personal hacen exactamente lo contrario? Son especialistas en no pagar impuestos y son especialistas en llevarse sus ahorros al exterior, como en el caso de Duhovne está claramente comprobado. En cualquier país del mundo, el ministro Duhovne y el ministro Caputo no tendrían que seguir en su cargo. Claro. Esto es claramente así. Este es el único presidente del mundo que justifica los paraísos fiscales. Así que seguramente que le vamos
vamos a pedir la interpelación del ministro. Ahora el ministro vendrá, el oficialismo nos acompañará en ese pedido de interpelación y estarán dispuestos a dar la cara. Bueno, las primeras repercusiones, obviamente, reiteramos, Duhovne no habló del tema hoy, lo entrevistaron esta mañana en forma temprana, no le preguntaron, periodistas que habitualmente están muy preocupados por cuentas o descubrir cuentas en el exterior, nada le preguntaron sobre esto. Y bien decía Darío, nuestro colega Alejandro Rebocio, sobre... a ver, las penalidades, porque acá muchos lo intentan justificar a Duhovne diciendo, bueno, pero él blanqueó, de acuerdo a una ley, antes de asumir como ministro. Pero resulta que él blanquea cuando era asesor del Senado de la Nación, del senador nacional del radicalismo, Luis Naidenov. Hay que revisar ese momento del blanqueo. Hay que decir que el blanqueo es para evasores, es para la gente que tenía la plata afuera y no la había blanqueado. Se dijo, se discutió, obviamente tiene éticamente un valor flojo en cuanto a lo que hay que hacer, pero el fin es recaudar y vale todo. Si no fuese ministro, está en la lista de uno más, que lo hizo, con muchos argentinos que lo hicieron. No trascendería su nombre, pero es el ministro otros no las traen, pero lo bueno, porque hasta ahora no hay ninguna denuncia penal, pero sabemos que el lunes a primera hora se va a presentar una, que un juez levante el secreto fiscal, analice los números de Duhovne, diga si hay o no para investigar la posible comisión de un delito, porque la evasión sí es delito. Hay evasión simple y hay evasión agravada. Las penalidades son distintas de acuerdo al monto evadido. Está claro que Duhovne, siendo asesor, tenía dinero afuera no declarado. Ahora él declaró 97 millones en su declaración jurada cuando asumió. ¿Estaban los 20 millones ahí? No lo sabemos. Sí que estaban. Estaban. Esa es la gran diferencia entre Duhovne y Caputo. Duhovne declaró la offshore que tenía, donde están estos 20 millones, en la declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. Caputo nunca declaró tener una offshore. Duhovne declaró los 97 millones, declaró cómo estaban compuestos, los depósitos que tenía, la existencia de esta offshore, los depósitos que tiene en el país y hasta el terreno que tiene en Punta del Este. Esa es la diferencia entre la declaración jurada de Duhovne y la de Caputo, que no incluyó nada de esto. Pero como vos decís, Gustavo, siempre la fue actualizando la declaración jurada. Es el único funcionario que puede ir actualizando la declaración jurada, Caputo. Ahora... Rectificó. Ahora, la Oficina Anticorrupción aparentemente le permitió eso, que habría que ver si se puede. Lo dijo él el otro día en el Congreso de la Nación, ¿no? Ahora, no fue delito lo que hizo Duhovne en la medida que blanqueó cuando existía el blanqueo, por lo tanto no se lo puede acusar de evasión, porque la ley de blanqueo precisamente lo que hace es extinguir la acción penal por el delito cometido antes, borra el efecto del delito. Claro, salvo que el origen del dinero esté asociado a actividades como el narcotráfico, el terrorismo o la venta de armas, ¿no? Ahora, el informe de la revista Noticias no dice eso, dice lo contrario, Fernando, los colegas de Noticias, que hubo una evasión previa al blanqueo, claro. por la Claro, cifra. eso está claro. Está confeso por la la evasión. cifra. Es decir, eso Por está claro, cifra. la evasión. La evasión está clara. Si no hubiera evasión, no había necesidad de Si blanquear. no hubo un blanqueo, lo que dice Noticias, hubiera ido preso. Exacto. Está claro. Pero existió el blanqueo, existió la ley, y la ley extingue la acción penal por el delito previo. Evidentemente, Duhovne cometió el delito de evasión, porque tenía la plata fuera del país y no la tenía declarada. Y era asesor en Y era ese asesor. momento. Era asesor En del ese momento Senado de era la asesor. Nación. Pero no sé si al asesor le alcanzaba la prohibición de entrar al blanqueo, que sí existía para los funcionarios directos. Acordate que incluso el
presidente modificó la ley de blanqueo para permitir que su hermano pueda entrar. Bueno, así que... ahí está. Recordemos que esta es la gran pelea que ha tenido y la denuncia que Felipe Solá, que el diputado nacional Felipe Solá hizo, porque se modificó lo que votó el Congreso de la Nación en la ley de blanqueo y el presidente posibilitó con un cambio en la ley que los familiares, y ahí ingresa su hermano, porque, a ver, aquí también volvemos a decir esto, que es lo básico. Este es un gobierno que ha puesto muy alta la vara, que ha juzgado a todos, que condena diariamente, que dictamina dónde hay corruptos o donde no hay corruptos, que pide cárcel, que pide y manda a la cárcel. Ahora, éticamente, ¿no? El ministro de Economía hoy tiene a su cargo la AFIP, ¿o no? Sí. ¿Y cómo le puede pedir, cómo va a pedir entonces cumplan esto que el otro cuando él tiene el patrimonio afuera, cuando él blanquea dinero, cuando no lo había en su momento? A ver, éticamente estamos hablando, porque ellos prometieron, la levantaron ellos esa bandera. Eso es, Gato, lo que pasa cuando asumen en el gobierno empresarios. Este es un gobierno de CEO, como se lo ha dicho, es un gobierno que proviene de la clase empresaria argentina. Y los dirigentes empresarios argentinos, los empresarios argentinos, evadieron tradicionalmente. De hecho, hay informes de que la Argentina tiene hasta 400, los argentinos tienen en el exterior hasta 400.000 millones de dólares. Esos 400.000 millones de dólares salieron ilegalmente del país. También recordemos también en esto de decir que el gobierno de Cambiemos levantó estas banderas, lo que pasó con Triaca, cuando la tenía a su empleada en negro. Y es el ministro que después tiene que ir a exigir trabajo en blanco. Está claro, ¿no? Gustavo, que es lo que vos decís. El tema legal lo verá un juez, analizarán los números del ministro, pero el tema de la transparencia, el tema de una situación económica terrible. Yo estoy pensando en mi suegra que cobra una jubilación de 7.000 pesos, que tiene que pagar el gas, y ve estos números, y ve este dinero que está afuera, y ve plata que se trajo, que no se tradujo en mejoras para el país, la plata que se trajo para acá, los que pagaron los impuestos. Y en realidad, los que no tienen nada que ver con el Estado, con el gobierno, trajeron su dinero y pagaron. Ahora acá, este ministro, según lo que se ve, evadió. Le perdonaron el delito porque obviamente ya no hay delito, pero como premio lo nombraron ministro. Me parece que hay un montón de ministros que están flojos de papeles en cuanto a la ética y la moral, que va mucho más allá de la comisión de un delito de derecho penal. Bueno, en el caso de Caputo, Darío, las explicaciones hasta que apareció el certificado de la SEC, de la Comisión de Valores de Estados Unidos, él negaba tener esa offshore y después aparece el papel de la SEC, de la Comisión de Valores de Estados Unidos, que lo desmiente. Digo, son delitos graves, ¿no? Y Caputo, que tiene en esa offshore declarado que administra los fondos de 19 multimillonarios y 80% de esos multimillonarios son argentinos, según la declaración que hace ante la SEC. Estaría buenísimo poder saber cuáles son esos argentinos que le confiaron la plata a Caputo para que se las administre a través de una offshore, ¿no? O sería muy bueno también saber qué pasó con la cuenta en Andorra del ex subsecretario general de la presidencia. Díaz Iligan. No la tenía declarada. ¿Y esa plata de dónde venía? En un gobierno que, reitero, puso la vara muy alta, que encuentra y califica todos los días corruptos, que pide cárcel para los demás, pero que muchas veces entonces no analiza lo que pasa en su entorno. Aquí está el tema central de discusión. ¿Puede éticamente el gobierno estar todos los días adjetivando, buscando, calificando de corruptos, cuando puertas adentro todos los días están apareciendo estos casos? Vos fíjate, Gustavo, la diferencia. El empresario Cristóbal López tiene una deuda con la AFIP que siempre fue reconocida, nunca hubo evasión. No hubo evasión. Nunca hubo evasión. Siempre estuvo reconocida y siempre entró en planes de refinanciación. Exacto. Puede cuestionarse cómo fueron autorizados esos planes, pero siempre estuvo la deuda y siempre estuvo reconocida. Estuvo declarado, además, que se le debía esa plata a la AFIP. En cambio, este ministro evadió, es decir, nunca declaró la ganancia que tuvo a la AFIP, no la declaraba, sacaba la plata del país
y no declaraba la ganancia que estaba teniendo. Exacto. Ahí y en estaba el caso del presidente, tiene un canon que le debe al Estado. Eso está documentado. Exactamente. Y se lo debe. 70.000 millones de pesos. Además, Familia presidencial. Hay otro tema ético. Él cuando estaba en Odisea 2000, si mal no recuerdo, en TN, hablaba de que no había que evadir, que la evasión era el problema más importante que tenía la Argentina. Y ahí era periodista y asesor. Después fue nombrado ministro y nos enteramos ahora, esto es lo que debe dolerle a la gente, que la persona que maneja la economía del país tenía plata afuera y se benefició con una ley que obviamente el gobierno sabía que la hacía para muchos amigos, para que puedan traer la plata, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, fíjese respecto a todo esto que estamos hablando, cómo también está golpeando al gobierno de Cambiemos todos estos ejemplos que estamos dando, justamente un gobierno que llegó levantando la bandera de la lucha contra la corrupción. La encuestadora Taquión ha publicado una encuesta hoy, el sitio Infobae lo levantó, donde le preguntan a la sociedad ¿en qué medida diría que el entorno de Macri es corrupto? Mucho, bastante. El 54,5% de la sociedad tiene la percepción, según la consultora Taquión, hoy lo publica esta encuesta el sitio Infobae, dice y responde a la pregunta ¿en qué medida diría que el entorno de Macri es corrupto? Mucho, bastante, el 54,5%. Poco o nada, el 31,9%. No sabe, 13,7%. La otra pregunta, ¿en qué medida diría que Macri es corrupto? Mucho, bastante, 48,4%, según la consultora Taquión. Poco, nada, 40,6%. No sabe, 10,9%. Esto está en el portal Infobae de hoy, si lo quieren leer más. ¿Cómo evalúa usted la gestión de Macri? Muy mala, mala, el 51,6%. Muy buena, buena, el 42,7%. No sabe, 5,7%. ¿Cuál es el principal problema del país? Y fíjense, inflación hoy al tope de la preocupación de los argentinos. Inflación, esto lo están marcando todas las encuestas, 21,7 dice que la inflación es el principal problema del país. Inseguridad, que siempre está ahí arriba, 19,4. Corrupción, 14,6. Pobreza, 14,4. Educación, 12,7. Alto. El tema de desocupación, 11,9. Bueno, y después transporte, 1,2. Vivienda, 0,8. Medio. Pero fíjense los temas económicos, cómo están encabezando las principales preocupaciones de los argentinos al día de hoy. Temas económicos que esta noche vamos a estar analizando con Omar Plaini, con Silvina Batakis, también con Alcira Argumedo, ¿no? Enseguida también vamos a estar hablando de un tema que hoy ha traído muchísima polémica en la provincia de Buenos Aires, que aquí varios diputados nacionales, entre ellos Felipe Solá, ha estado denunciando, que es este avance de Pharmacity contra una ley provincial de farmacias en la provincia de Buenos Aires, pero que por una medida del Procurador General de la Nación estaría habilitando algo que hasta hoy tenía prohibido, que Pharmacity desembarque en la provincia de Buenos Aires. Ya hay presentaciones, por ejemplo, del defensor del pueblo, Guido Lorenzino, que presentó un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impedir que se violente la ley provincial de farmacia. Pero seguimos, Fernando, con el tema inflación, que más preocupa a los argentinos, ¿no? Sí, hoy se estuvo analizando mucho lo que se llama IPC núcleo, que es el aumento de los precios que no está asociado ni a cuestiones estacionales ni a cuestiones de precios regulados como son las tarifas. Es decir, lo que sería la inflación verdadera de la economía del país. Y esa inflación el mes pasado fue, en marzo, sí, fue de 2,7%. Fue la más alta de toda la serie. Sí. Y está dando un promedio que hace que
nadie pueda esperar que baje seriamente la inflación hacia adelante. Si uno toma lo que fue la inflación núcleo en enero, febrero y marzo, da un promedio arriba de 2%. Por lo tanto, tendría que tener una inflación de 0,8% desde abril en adelante para llegar a esa Bueno, eso es lo que prometió hoy Duhovne, ¿no? Sí, Duhovne dice que la inflación es un mal trago, claro, que tenemos que atravesar. Bueno, sí, hay que avisarle al ministro que el mal trago está dejando a muchas familias en la pobreza y está dejando a muchos trabajadores sin empleo, ¿no? Fíjate que hoy, mirá cómo hoy los principales portales estuvieron justamente destacando este tema de la inflación, ¿no? Infobae alerta, proyectan que la inflación del 2018 llegaría finalmente al 23%. Lo estimó la consultora ACM, que prevé que solo en el primer semestre acumulará más de un 13%. Crece la presión para que el Banco Central suba las tasas y endurezca la política monetaria. BAE, ¿no? El Buenos Aires Económico, también hoy. Industriales alertaron por el descontrol de la inflación que golpeó costos y empleo. Fuerte preocupación por la macroeconomía. Y hoy también nuestros colegas de ámbito financiero, Fernando, anticipaban en tapa que el gobierno estaría analizando ya volver a cambiar la meta de inflación y sincerarla ya en un 20,8% para este año. Eso fue la única respuesta que tuvo hoy Duhovne en la conferencia de prensa. Dijo que no se va a cambiar la meta de inflación, que la meta es una referencia para orientar la política económica, pero que de ninguna manera es un objetivo inalterable. Es una forma de decir, bueno, usamos este 15% para disciplinar el resto de los precios, especialmente los salarios, como lo viene planteando el gobierno, quiere todos los acuerdos salariales en torno al 15%. Pero el ministro dijo que no la van a cambiar esta meta. Y estabas mostrando, Gato, lo que es la propuesta para bajar la inflación. Volver a subir las tasas de intereses y endurecer más la política monetaria. ¿Sabés cuál es receta? Claro, eso es recesión. Bueno, claro. Eso es generar una mayor recesión. Claro. Y lo último que necesita la economía argentina en este contexto es una recesión como la que se vio en 2016 después del brutal ajuste que hicieron. Te invito a que escuchemos hoy a Carlos Melconian, economista de este gobierno, que fue durísimo nuevamente con el plan económico. No hay ninguna sorpresa, está todo dentro más o menos de lo esperable para aquellos que de alguna manera responsablemente tenemos alguna discrepancia con la política macroeconómica, que es la responsable de esta inflación. O sea, no hay ninguna duda, más allá del origen multicausal. O sea, no hay que tener estrictamente en la cabeza la ultraortodoxia monetarista, pero la política macroeconómica y la política monetaria tienen sus responsabilidades. Entonces acá se ha llamado programa económico a algo que carece de política macroeconómica y es inconsistente, por lo menos para bajar la inflación. Entonces, este es el tercer año y el cuarto se va a agotar en algo que es más de lo mismo en el sentido de la tasa inflacionaria. Dentro de la inconsistencia del programa fue prematuro lanzar, viendo lo que es la experiencia mundial, un inflation targeting, o sea, un programa de metas de inflación, porque las metas de inflación son la frutilla de la torta en realidad. Se lanzan cuando uno tiene la desinflación dominada, pero lo que ocurre es que acá no hay desinflación dominada, porque continúa siendo un programa de emisión monetaria. El 15 no nació, o sea, murió antes de nacer. El Banco Central ayer escribió un paper en un blog diciendo que la gran hazaña de esta inflación de este primer trimestre es que a pesar de el gran aumento de tarifa, la inflación núcleo estamos igual que el año pasado. Entonces hay una contradicción entre lo que dice el Ejecutivo y lo que escribe en su blog el Banco Central. Bueno, muy duro realmente Carlos Melconian, muy duro. Hasta se permite reírse del Banco Central y diciendo que es inconsistente
lo marcó varias veces, ¿no? Inconsistente el plan económico de su gobierno, ¿no? Sí, está en línea con todos los economistas que desde derecha están pidiendo un brutal ajuste del Estado para cerrar el déficit fiscal. Un déficit fiscal que en este primer trimestre registra un aumento por el pago de intereses de la deuda. En estos 3 primeros meses se pagó el doble de intereses de la deuda que en los primeros 3 meses de 2017. Así que te imaginas que todo el ajuste que están haciendo sobre la estructura del Estado se destina a pagar los intereses de la deuda. Bien. Es la pelea entre el Banco Central y la jefatura de gabinete que se vuelve a activar, ¿no? Digo, el Banco Central quiere la recesión, la jefatura de gabinete dice, bueno, con recesión no ganamos elecciones, piloteémosla. Bien. Ayer lo anticipamos en exclusiva aquí, Darío Villarruel lo anticipó, la escandalosa declaración ante la justicia del ex titular de la Armada, el almirante Zerur, que prácticamente dijo, yo no sabía nada, yo no fui responsable, yo no sé nada de lo que pasó con el submarino Ara San Juan. Una declaración ante la justicia que indignó a los familiares y que demostró una vez más la fuerte interna de la Armada con el gobierno, la fuerte interna de Zerur con el ineficiente ministro de Defensa, Oscar Aguad. Enseguida le vamos a mostrar más de esa declaración del ex jefe de la Armada que dice, yo no fui, pero a él se le perdió un submarino, nada más ni nada menos, y a él se le murieron 44 personas submarinistas que eran integrantes de la Armada. Pedro Brigger, Ecuador, conmocionado por el asesinato de periodistas, ¿no, Pedro? Efectivamente, Gustavo, 3 periodistas que estaban investigando situaciones violentas en la frontera con Colombia, al norte de Ecuador, está la frontera con Colombia, el río Mataje divide sobre el Pacífico a Ecuador de Colombia. 3 periodistas, en realidad, un periodista, un fotógrafo y un conductor, ahí los vemos en imágenes, habían viajado al norte de Ecuador para ver qué estaba pasando. Fueron secuestrados el 26 de marzo. ¿Por quién? No quedaba claro y aún hay dudas. El gobierno de Ecuador, por supuesto, pidió la liberación de los 3 periodistas, podemos decir 3 periodistas, aunque uno era el conductor. Y ayer el presidente Lenín Moreno regresó de urgencia de la Cumbre de las Américas que se está llevando adelante en Lima, diciendo tengo que volver urgente a pesar de que estaba rodeado con familiares. Iba a plantear el tema a la cumbre. Y aparece el nombre de esta persona que vemos en imágenes, un aparentemente ecuatoriano, militante durante mucho tiempo de la FARC, apodado Guacho, así es el apodo que se le da, en la frontera colombiano-ecuatoriana, ahí sobre el río Mataje, donde estaban investigando una zona de bastante cultivos de coca. Aparentemente esta persona sería la responsable del secuestro y asesinato de los periodistas. Desde un comunicado que no se sabe muy bien de dónde viene, tal vez atribuido a esta persona, se dijo que ellos no quisieron matar a los periodistas, que fue la intervención del ejército ecuatoriano y colombiano. Recordemos que 10 años atrás el ejército de Colombia entró en territorio ecuatoriano para matar a uno de los principales dirigentes de la FARC, Raúl Reyes. ¿Pertenecen a la FARC estos grupos? Difícil saberlo. ¿Se oponían a los acuerdos de paz o son grupos que se separaron y se dedicaron a la venta de armas, a la venta de cocaína? Difícil saberlo, pero bastante probable. Escuchemos al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, que hoy a las 12:40 le informó al pueblo ecuatoriano qué es lo que estaba pasando. Muy bien, muchas gracias. Con profundo pesar, lamento informar que se han cumplido las 12 horas de plazo establecido. No hemos recibido pruebas de vida y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas. Más allá de los esfuerzos realizados, se ha confirmado que estos criminales parecería que nunca tuvieron la voluntad de entregarlos sanos y salvos. Es muy probable, lo decían los directores de medios de comunicación hace un momento, que lo único que hayan querido es ganar tiempo. Hemos reiniciado las operaciones militares y policiales en el área de la franja fronteriza, que fueron suspendidas, y dispuesto inmediatamente el despliegue de las unidades élite de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional a dicho territorio. Hemos incluido al narcoterrorista alias Guacho
primero en la lista de los más buscados del Ecuador y ofrecemos una recompensa de $100.000 por información que conduzca a su captura en el Ecuador o en Colombia. Por último, señores periodistas, estamos de luto, pero no vamos a dejarnos amedrentar. Hoy más que nunca pido al país la unidad por la paz. Insisto, unidos por la paz. Bueno, es tremendo, Pedro, lo que pasa, ¿no? Porque, digo, una vez más, no solamente porque seamos periodistas, una profesión de riesgo, pero ¿cuánto hacía que en Ecuador no pasaba un hecho de estas características? Hace mucho tiempo una prueba de fuego para el presidente Lenín Moreno. Recordemos que la frontera entre Ecuador y Colombia, especialmente sobre el Pacífico, es muy porosa, claro. No hay muchos controles y se puede decir que el gobierno anterior también de Rafael Correa minimizó bastante el tema de la FARC. Desde Colombia le decían, hay una gran presencia de la FARC. De hecho, Raúl Reyes, un comandante de la FARC, fue asesinado por el ejército de Colombia en territorio ecuatoriano hace unos 10 años. Por lo tanto, estamos hablando de una situación complicada entre los dos países, aunque el gobierno de Colombia está ofreciendo toda la ayuda al gobierno de Ecuador para encontrar a los responsables del asesinato de los periodistas. Muy bien, gracias, Pedro. Omar Plaini, buenas noches. Omar, ¿cómo está? Buenas noches, bien, gracias. Bueno, usted también fue uno de los que en su momento fue perseguido por el gobierno, le pusieron la lupa, lo acusaron, le mandaron la gendarmería. Lo procesaron, ¿no? ¿Cómo se siente cuando hoy se levanta y se entera que el ministro de Economía, además de tener sus ahorros en el exterior, evadió, blanqueó y ahora es ministro de Economía? Primero hay una gran impotencia cuando suceden cosas a través de la justicia, como me pasó a mí y a otras personas en la política o en el sindicalismo, sobre todo cuando uno sabe que no ha cometido ningún tipo de delito. En el caso mío ni siquiera era asociación ilícita, algún delito económico, sino que era una asamblea, cosa juzgada que había sucedido 4 años antes y que hasta la Corte había fallado en favor de esa elección nuestra. Uno siente que le hieren el honor. Entonces, los que venimos de viejos comportamientos, donde la palabra es un valor, ese es un dolor que te queda eternamente, porque claramente hay un sector de la justicia que actúa en función del gobierno de turno. Yo nunca generalizo. Y sucede estas cosas, nos encontramos con varios ministros de este gobierno, varios funcionarios, que todos tienen su fortuna en el exterior. Y después llegamos a esta situación tan grosera de que estos mismos funcionarios, cuando le dicen que hablan de que el país va a estar mejor, que la situación económica va a ser muy buena para los ciudadanos argentinos, cuando uno le pregunta, bueno, entonces si es así, traiga esa fortuna que tiene el exterior. Y no se dan por aludido. Entonces hay impotencia. El hombre de a pie que nos mira, que escucha estas cosas, que después se le pide determinados esfuerzos, sacrificio y comportamiento, cuando ve esto, ¿qué piensa de los funcionarios de gobierno que tienen esta impunidad? No, y sobre todo, para encima decir, claro, mire, el país va a estar bárbaro, pero yo mi fortuna la tengo afuera, en el exterior. No, o hacen este tipo de acciones y después las maniobras claro, moralizadora intentan adjetivar o poner el dedo acusador sobre otras personas y ellos no se ven lo que han hecho, ¿no? Pero lo otro grave, Gustavo, a ver, yo escucho a muchos actores de la sociedad que dicen, no, pero tener una empresa offshore es legal. Sí, bueno, el presidente lo dijo. Ahora, digo, la ética no la tenemos en cuenta. O sea, tenemos empresas offshore fuera del país y le pedimos a los jubilados, le sacamos plata a los jubilados, le pedimos a los trabajadores que hagan esfuerzo. Que yo sepa, no hay ninguna fortuna de alguien que trabaja cotidianamente en el exterior o están los fondos en el exterior. En todo las fortunas son del sector empresarial o de algún que otro funcionario o dirigente que haya aprovechado situaciones, pero nunca son de los laburantes, de los jubilados. Digo, esto, ¿cómo no queremos ver que lo que está diciendo hoy cualquier encuestador de cualquier lugar, que la imagen del gobierno se deteriora? Si la expectativa que tiene el común, claro, el común de la gente en esto es negativa totalmente. ¿Me permite un minuto, Omar? Sí, vamos con una alerta. Esto ocurre en este momento en Varadero, otra de las ciudades de la provincia de Buenos Aires, donde la población ha salido a movilizarse por las tarifas impagables. Vean, Varadero, multitudinaria manifestación
de los vecinos quejándose de que no pueden pagar las tarifas. Está ocurriendo en este momento y a las 21 el Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Varadero va a tratar sobre tablas un proyecto para declarar la emergencia tarifaria en Varadero, como ya lo hizo Exaltación de la Cruz, Saladillo. Y también Saladillo vuelve a ser noticia. Nueva convocatoria. Esta noche allí los vecinos de Saladillo otra vez salieron a marchar con velas, en este caso para demostrar que es impagable las tarifas eléctricas. Crece el descontento en el interior de la provincia de Buenos Aires por las tarifas impagables. Lo han dicho acá los vecinos de Saladillo, de Exaltación de la Cruz, se suma Varadero y también hay otras ciudades. Recordemos, el próximo miércoles distintas asociaciones de usuarios del consumidor están convocando para las 20 horas a un ruidazo nacional contra las tarifas impagables. El próximo miércoles a las 20, ruidazo nacional contra las tarifas, que está afectando tremendamente el bolsillo laburante. El día siguiente, el jueves, el 19, a las 19 horas, hacemos una marcha de velas, concentramos en Rivadavia y Callao y nos dirigimos hacia el obelisco, la marcha contra el tarifazo. Esto es el día 19, a las 19 horas, donde convocan la multisectorial, las 2 CTA, un sector de gremios de la CGT como camioneros, canillitas, peajes, las APYME que estuvimos ayer en el Bagüen anunciando esto, muchos sectores de la sociedad, los clubes de barrio que hoy no pueden pagar la luz. Nos decía ayer el presidente de los clubes de barrio que hoy los pibes no pueden jugar al fútbol en las canchitas de papi fútbol por las tarifas que le vienen de luz. No pueden jugar porque no hay luz. No hay luz. Entonces, invitamos a toda la sociedad que acompañe, porque hay que parar este tarifazo. No se puede sostener este tarifazo. Las APYME se ven obligadas a suspender, hasta despedir trabajadores porque no pueden. Hoy, en realidad, hoy me lo decía, ayer también me lo decía, mire, hoy para nosotros es más caro, un comerciante lo decía esto, es más caro pagar tarifas que el alquiler del comercio. Sí, tremendo. Nosotros destinamos el dinero 1.400% casi del aumento en 2 años de la luz, casi 1.300 del gas, 700 del agua. ¿De qué estamos hablando? Ahora, Omar, ¿cómo se reacciona también desde los gremios? Lo escuchábamos recién a Melconian, que dijo la pauta del 15% nació muerta. Se está proyectando 23 para este año y el gobierno les quiere imponer a los gremios 15% de inflación con todo este ajustazo que se está produciendo. Yo quiero recordar algo a lo que dice Melconian. La pauta no era del 15%. La primera pauta del gobierno fue del 10 al 12%. Exacto, 10%. Luego el Banco Central modifica al 15%. Y ahora los rumores que hay una nueva modificatoria del gobierno que está hablando del 18 o el 20%. Claramente, cualquier consultor económico está diciendo, propio y ajeno al gobierno, que la inflación va a estar por arriba del 20%. Con lo cual, el primer año el gobierno dijo 25, fue casi 42. El segundo año dijo el 17 y fue casi el 25. Y el tercer año vuelve el gobierno a no acertar de algo que había dicho en campaña, que un problema a solucionar rápidamente era la inflación. Eso no creo. Ahora, y quieren obligar a ponerle el techo a las paritarias. De hecho, Gustavo, más allá de lo que firme cualquier organización sindical hoy, la cláusula de revisión inmediatamente la van a aplicar. Porque si no le va a tener que mirar el dirigente, mirar a su base y decir, he resignado tanto porcentual de salario. Y no creo que ningún dirigente sindical vaya contra su propia base, más allá que, obviamente, hay otras organizaciones como la Asociación Bancaria, los docentes, ahora va a estar la paritaria de camioneros, la UON, están discutiendo otra cosa. La UON está discutiendo el 20%. Exactamente. Ahora, Omar, una pregunta. Hace 2 meses fue lo de Moyano, con una gran convocatoria. ¿Cuándo los dirigentes sindicales van a armar un plan de lucha en virtud de que se siguen quedando atrás en cuanto a los aumentos de las paritarias? De hecho, hay un conjunto de organizaciones que en Unidad de Acción siempre estamos en la calle manifestando y expresándonos. Si ustedes me lo dicen con respecto a la CGT, precisamente la discusión de la última reunión de CGT fue, a ver, ¿cómo nos relacionamos con este gobierno del ajuste y de la represión? Y del endeudamiento, y del tarifazo y de la inflación.
Es una gran discusión y la crisis de la CGT tiene que ver con esto. Y seguramente vamos a volver a discutir el 3 de mayo porque lo que estamos convencidos que hay que ir a hacerle un planteo directamente al presidente contra el tarifazo, contra la inflación, contra los despidos, contra las suspensiones, contra el trazado económico. Y de no escucharnos, decimos, bueno, elaboremos un programa, que ya estamos trabajando sobre 21 puntos del movimiento obrero, algunas organizaciones, y un plan de lucha. Porque no nos dan alternativa, porque no fuimos nosotros que pusimos la vara allá arriba, fue el sector político y este gobierno que dijo, pobreza cero, la inflación se resuelve rápidamente y le vamos a sacar, no nos olvidemos de esto, le vamos a sacar el impuesto a las ganancias a los trabajadores porque no tienen que pagar impuesto a la ganancia. Bueno, el otro día... Hoy ya no pagan 1.200.000, 300.000, hoy pagan más. Casi 2 millones. Bueno, Prat Gay el otro día fue sincero y dijo, nunca estuvo eso en los planes, nunca se habló eso. Bueno, pero fue la leitmotiv de campaña. Bueno, fue una mentira. Bueno, claro. Entonces, volvemos a aquello viejo de los 90. Si yo decía lo que iba a hacer, no me iban a votar. Claro. Y bueno, ahora, Gustavo, no hay organización sindical que no vaya a ir hacia la apertura de la discusión paritaria, la cláusula de revisión. No quisieron aceptar la cláusula gatillo. Bueno, pero los dirigentes sindicales se ven obligados frente Pero Omar, a su base. Volvemos a esto que usted bien decía, yo no sabía de esta convocatoria para el jueves próximo que ustedes están organizando. Jueves 19 a las 19 horas en el Congreso, de ahí marchamos. La familia, lo escuchamos toda la mañana, bueno, usted es oyente del programa mío de radio, toda la mañana la gente está desesperada porque no pueden pagar las tarifas. Gustavo, frente a un gobierno que es insensible porque no, y hoy dijo Aranguren, en el 2019 vuelven a subir las tarifas. Gustavo, anunció Aranguren que van a volver a subir. Le doy un ejemplo propio si quiere. Nosotros tenemos el puesto diario frente al Hospital Gandulfo, donde nacimos mi hermano y yo. Bueno, nosotros hoy pagamos el doble de luz en un kiosco diario que está abierto un par de horitas a la mañana y un par de horitas. Claro. Bueno, hoy pagamos el 100% más con el mismo consumo de kilowatt. Usted le pregunta, vayan y pregúntenle a cualquier canilla que esté acá en el barrio, pregúntenle cuánto paga más de luz. El 100%. En un kiosco diario que a la madrugada estamos un par de horas y si el kiosco de todo el día, exactamente. Entonces, es increíble esto del tarifazo. Por eso nosotros estamos convocando a distintos sectores, al conjunto de la ciudadanía, porque el tarifazo cruza horizontal y verticalmente al conjunto de la sociedad, a las casas particulares, a los clubes de fútbol, a las APIME, a las organizaciones, a todos. Además, entonces, digo, basta de estas cosas. Si un ministro puede tener la impunidad de evadir y de una ley blanquea y después tiene su fortuna en el exterior y nos dice que la economía va a estar fenómeno, bueno, mire, yo creo que solamente el mismo gobierno se está pegando un tiro en los pies con Además, esto. eso genera más bronca, porque si uno tuviese funcionarios austeros, que tienen todo blanqueado, que todos sabemos lo que hacen, la gente obviamente protestaría, pero con otro nivel. Todos los días nos enteramos que ministros son millonarios y nos dicen que tenemos que pagar más todos los impuestos. Y encima se enojan cuando de los sectores que no pensamos como el gobierno, pero que respetamos el sistema democrático, porque somos parte de la democracia en el país, le decimos que es un gobierno de ricos para ricos. Bueno, que le pregunten a Melconian, que fue uno de los integrantes del gobierno y concuerda con el gobierno, las declaraciones de Melconian. Él mismo le está diciendo, un hombre que estuvo en el gobierno, mire, así vamos muy mal. Entonces, esto es lo que nosotros vemos que está sucediendo y lamentablemente nos pone en una posición sin salida en el sentido, a ver, aquí hay que salir a reclamar, a peticionar, y la semana que viene va a ser multitudinaria la marcha contra el tarifazo, no tengo ninguna duda, porque afecta al hombre de a pie. Van a movilizar entonces las 2 CTA, camioneros, canillitas, peaje, la multisectorial, las APIME, los clubes de barrio. El conjunto de la comunidad organizada, como decimos los que venimos. No va a ser una marcha de camioneros, no va a ser una marcha de moyanos, esta es una marcha del conjunto de la sociedad. O las tarifas. Nosotros ayer hicimos un encuentro en el Bagüen, con las cooperativas, con las mutuales, y ahí planteamos, basta de tarifazo. Marchemos en contra del tarifazo, la marcha de las velas. Porque así vamos a terminar todos si sigue esto. Y esa concentración se hace el jueves que viene, jueves 19 a las 19 horas, en Rivadavia y Callao, y de allí marchamos hacia el obelisco en repudio de esta situación que está sufriendo el conjunto de la ciudadanía. Omar, muchas gracias como siempre. No, gracias a ustedes por la deferencia de invitarme. Por favor. Vamos a la primera pausa. Enseguida continuamos con el escándalo que anticipa la revista Noticias en tapa. El ministro Nicolás Duhovne evadió, blanqueó, es ministro. Lo está anticipando la edición de la revista que sale esta noche. Mañana está
en todos los diarios. Y además, la escandalosa declaración ante la justicia del ex titular de la Armada que dijo: yo no supe nada del submarino, a mí no me miren. Provocó la indignación hoy de los familiares, las internas. Y enseguida continuamos con todo el debate de las tarifas y la situación económica. Seguimos en Minuto 1, en minutos.